una frase que sueles repetir en tus redes, ¿no? Porque tienes tú un Instagram donde publicas contenido, seguramente ahí va a estar pasando en el video, que dices, ¿cómo transformar pequeñas empresas en grandes negocios? ¿No? Y es muy precisa porque, bueno, nuestro público, nuestros clientes, nuestra audiencia son empresas. Entonces, es muy interesante esa declaración y primero me gustaría desgranar, digamos, esa frase, empezando o aclarando inicialmente qué es un gran negocio, ¿no? O a qué podemos considerar un gran negocio. Interesante pregunta, me encanta. Bueno, fíjate, como mi nicho está hacia las pequeñas y medianas empresas y empresas familiares, me he dado cuenta que por lo general los dueños de esas empresas, de los clientes que he tenido, consideran que por ser empresas familiares o ser pequeñas empresas, siempre van a ser así. Entonces, el hecho de transformarse una pequeña empresa en un gran negocio va más dirigido hacia qué realmente es lo que quiere lograr el dueño de empresa con su empresa y enseñarle con herramientas que eso sí es posible. Entonces, quiere decir que una pequeña empresa bien organizada, bien constituida, bien controlada, se convierte en un gran negocio. No necesariamente porque, digamos, va a crecer en números, aunque si eso es lo que desea el dueño, pues eso lo va a lograr. Entonces, comienzo siempre desde qué es lo que quieren los dueños lograr con sus negocios. Sí, quieren la libertad en su tiempo, si quieren pasar la empresa a la próxima generación. Entonces, básicamente, el convertir una pequeña empresa en un gran negocio es ayudar a estos dueños de empresa a que logren concretar esa necesidad y curar, abordar esos distintos dolores que tienen cuando no están profesionalizados. ¿Y cómo hacemos esa transformación? ¿No? ¿Cómo lo haces tú, digamos? ¿No? Porque llega una empresa con sus necesidades, entiendo, ¿no? Viene el propietario y dice, yo trabajo mucho en mi empresa, tengo problemas de que mi personal no hace lo que quiero que tenga que hacer, 1000 problemas puede tener y una idea, al menos vaga, de lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese proceso de transformación contigo, digamos, ¿no? ¿Cómo los ayudas? Te entiendo. Bueno, fíjate, hay dolores que son comunes. Sin embargo, el tratamiento de esos dolores depende del contexto de cada empresa. ¿Okay? Podemos hablar de los dolores comunes, como ese que acabas de decir. De pronto, mis empleados están desmotivados o quizás tengo demasiado tiempo dedicándole a la empresa y quisiera tener tiempo libre. Siento que tengo que estar en todas partes, si no las cosas no andan, o quiero que las cosas se hagan exactamente como yo quiero que se hagan, o simplemente cuando hay un cambio de generación, mira, no consigo a ninguno de mis familiares o de mis hijos que estén comprometidos para continuar con la empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Hacemos un diagnóstico. Primero, saber cuáles son las necesidades de la empresa. Si es una empresa familiar, cada familia tiene un contexto, tiene una realidad y luego que, digamos, conversamos, vamos viendo cuáles son las inquietudes, hacia dónde quieren ir. Muchas veces ocurre que no se tiene clara una visión de la empresa. O sea, en realidad, puedo preguntar, y es muy común, ¿cómo ves tu empresa en 5 años? ¿Cómo la ves en 10 años? Y esta pregunta es retadora realmente, porque les hago pensar. Y hay otros casos donde pregunto, bueno, ¿cuál es tu visión? Algunos me dicen, bueno, yo la tengo escrita, pero no la encuentro. Entonces, la visión de tu empresa no es un cuadro, un adorno que tienes que tener para cumplir con no sé qué. Realmente, la visión es algo que tiene que estar en el corazón y en la mente del dueño de la empresa. ¿Okay? Entonces, claro, ¿cuál es el reto en el caso de las empresas familiares?
sobre todo cuando es la segunda generación que toma parte de la empresa, ¿no? Y o sea, este es otro nivel de dificultad u otro dolor, que es, bueno, yo estoy ocupándome de la empresa de mi familia, pero digamos que mi papá tenía un estilo y yo tengo otro. Entonces hay que romper esa barrera entre lo antiguo y lo nuevo que tengo que implementar o que hacia dónde yo la quiero llevar. Entonces, fíjate, partimos de un diagnóstico determinando cuáles son realmente las necesidades, por qué me están llamando. Y bueno, una vez que tenemos claros todos los dolores, yo les hago un plan de trabajo para abordarlos uno a uno. Otro punto común es que en este tipo de empresas debemos trabajar primero en la mentalidad del director o de los directores. ¿Okay? Hacemos, digamos que unas sesiones personalizadas para que ellos desarrollen el autoliderazgo, la disciplina que requiere liderarse a sí mismo, pero también la mentalidad. ¿Ok? Entonces, luego, por lo general, trabajamos lo que es liderazgo organizacional, porque pasamos de lo que yo creo que funciona a lo que realmente funciona para liderar equipos. ¿Ok? Entonces, ya luego pasamos a otra fase que tiene que ver con las herramientas que necesiten ellos aprender para poder gestionar su negocio. Dentro de estas herramientas están qué debo medir y cómo lo debo medir. Si estoy llevando data, por ejemplo, cómo la estoy llevando, qué hago con esos números si los llevo, ¿ok? Y por otro lado, bueno, utilizando las herramientas de liderazgo también, cómo hacer que tu gente cumpla con los objetivos. Porque también hay algo, así como la frase de convierte tu pequeña empresa en un gran negocio, también tengo otra, que es que todas las organizaciones, toda empresa, tiene dos elementos fundamentales, que es un sistema de negocio y gente que hace que el sistema funcione. Entonces, es allí, pues, donde me enfoco, en el sistema como tal de negocio, en cada uno de los elementos que lo conforman, y por supuesto, dependiendo de la actividad económica, y en la gente. Entonces, por eso es que comenzamos con el tema del liderazgo, porque muchas veces no se tienen las herramientas para poder influir a esta gente que haga que tu negocio funcione. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que tú desees. Si tú deseas quedarte al frente de tu empresa para siempre, chévere, eso es respetable, perfecto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O si quieres, de pronto de aquí a 10 años, ya tener a alguien que se encargue de dirigir a tu empresa y seguir visitándola. O sea, eso depende de la necesidad de cada uno de los dueños de empresa. Entonces, por eso es que yo brindo, digamos que las herramientas personalizadas, con el propósito de que esa pequeña empresa se convierta en un gran negocio trabajando en esos dos elementos, que es el sistema de gestión o de negocio y en la gente. Y es ahí también donde me baso también en estándares internacionales como los de ISO 9001, que tienen que ver con sistemas de gestión de la calidad, con un enfoque, por supuesto, hacia el cliente.